Buenos días, Ana. ¿Cómo está, Ana? Buenos días. Buenos días, profe. ¿Todo bien? Sí, gracias. ¿Y usted? También bien, gracias a Dios. Todo en orden. Buenos días, Orlando. Buenos días, profesor. ¿Cómo está? Bien, ¿y usted? También bien, gracias a Dios. Qué bueno, me alegra, profesor. Buenos días, Mariana. ¿Cómo está? A ver. Ok. Bueno, la clase pasada estuvimos viendo acerca de la estructura externa e interna del cuento. Y vimos los elementos estructurales del cuento. Entonces ahora vamos a ver el género narrativo, la novela. Vamos a empezar a ver el origen y desarrollo de la novela. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es una novela? ¿No? Bueno, ¿Me puede repetir la pregunta, profesor? sí, ¿alguien de ustedes sabe lo que es una novela? Se podría decir que es una historia dramática, ¿no? Por así decirlo. Sí, hay historias dramáticas, así es. Entonces, el origen y desarrollo de la novela en la actualidad, pero nomás déjenme aceptar. En la actualidad, la novela es considerado el género narrativo de más reciente creación. No solo por su concepción histórica, sino porque es él que más se renueva y transforma.
De acuerdo con su intención comunicativa, la novela es un relato que pretende construir un mundo de acción humana con sentido y transmitir experiencias de diversa índole. Se considera como el más tardío de todos los géneros literarios, aunque tiene precedentes en la Edad Antigua. No logró consolidarse sino hasta la Edad Media. La mayoría de los autores de novela tiene sus antecedentes en el género épico. Existe toda una tradición de largos relatos narrativos en verso, propia de las tradiciones orales como la sumería, en la epopeya de Gilgamesh, o la hindú, en el Ramayana. Asimismo, estos relatos épicos en verso también se dieron en Grecia, con la Ilíada y la Odisea de Homero, y en Roma con la Eneida de Virgilio. También es aquí donde se encuentran las primeras fricciones en prosa, como la obra de Petronio, y las increíbles historias de Luciano de Samosata. Además de la obra titulado El asno de oro, de Lucio Apuleyo, en la época helenística, que aparecen dos géneros que se retomarían en el Renacimiento y los cuales marcan el origen de la novela moderna. La novela bizantina y la novela pastoril, representada con la obra Daphnis y Chloe del Hongo. En Occidente, en los siglos XI y XII, surgieron los romances, que eran largas narraciones de ficción en verso. Se llamaron así por estar escritos en lengua romance. Estos se dedicaron especialmente al tema histórico legendario, como el Cantar de Mio Cid o la Canción de Roldán. Extensas narraciones sobre hazañas de héroes legendarios e históricos como el Cid, Campeador o el rey Arturo. A la par, en Inglaterra y Francia empiezan a circular los libros de caballerías, obras de ficción narrativa que cuentan aventuras, combates, amores, desventuras o viajes de caballeros, andantes en un mundo poblado por seres fantásticos, magos, dragones, etc. Como Perceval o el cuento
del Grial de Chetien, de Troyes, o La vida de Merlín, de Godofredo de Montmón. En el siglo XVIII, Ramón Lull escribió las primeras novelas modernas occidentales. Sí, sí, aguanten un segundito, sí, por favor. Orlando, No me hables, por favor. me pasó la tarea, compañerito, No me hables, estoy enojado contigo todavía. porque Por tu culpa me bloquearon. es cierto, pana. Vamos a jugar, güey. Perdón, jóvenes. A finales del siglo
XVIII aparece un tipo de novela cargada de sentimentalismo, melancólico, los cuales abren el periodo romántico, el cual se desarrolla con plenitud en el siglo XIX, con la aparición de la novela histórica, psicológica, poética y social. El género alcanza su perfección técnica con el realismo y el naturalismo. En esta época que la novela alcanza su madurez como género. Su forma y estética ya no cambiaron más hasta el siglo XX, con la división en capítulos, la utilización del pasado narrativo y la presencia de un narrador omnisciente. La novela clásica alcanza su plenitud a partir de la publicación de obras de autores realistas, quienes ellos trataban de producir en sus textos un efecto de realidad mediante la descripción minuciosa de la naturaleza, la sociedad o los personajes, como Fedor Dostoyevsky en su Crimen y Castigo, Benito Pérez Galdós en Fortunata y Jacinta, Honoré de Balzac en Papá Goriot y León Tolstoy en La Guerra y la Paz, entre otros. La novela moderna, como la técnica y género literario, aparece en el siglo XVII en la lengua española. Tiene su mejor ejemplo en el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, de Miguel de Cervantes Saavedra, obra que se considera como la primera novela moderna del mundo, ya que innova respecto de los modelos clásicos de la literatura grecorromana, como la epopeya o la crónica. También incorpora ya una estructura episódica, según un propósito, según fijo, premeditadamente unitario. Esta obra se inició como una sátira del Amadís, libro que había hecho que Don Quijote enloqueciera. Los defensores del Amadís criticaron la sátira porque, a su modo de ver, Don Quijote ni ofrecía un héroe al que emular, ni satisfacía con bellos diálogos. Todo lo que podía brindar era hacer burla de los ideales nobles. El Quijote fue la primera obra antirromance de este periodo, gracias a que a su forma
que desmitificaba la tradición caballeresca, y Cortés, que representa la primera obra literaria que se puede clasificar como novela. Con posterioridad al Quijote, Cervantes publicó las novelas ejemplares 1613. En el siglo XVII, por novela se entendía la narración breve intermedia entre el cuento y la novela extensa, lo que hoy llamamos novela corta. Las novelas ejemplares se decía que no aportaban nada, pretendían ofrecer un comportamiento moral, una alternativa a los modelos heroico y sátrico. No obstante, siguieron suscitando críticas, pues en ellas se hablaba de celos, adulterio, crimen, ejemplos según sus detractores, de acciones inmorales. Sin embargo, los defensores de la novela respondieron que estas historias proporcionaban buenos y malos ejemplos y se narraban ejemplos de maldad. Los lectores podrían sentir compasión y simpatía por las víctimas de los crímenes y las intrigas. Una de las primeras exponentes de la novela en los siglos XVIII y XIX es la novela gótica. Desde comienzos del siglo XVII, la novela había sido un género realista, contrario al romance y su desmesurada fantasía. Se había tornado hacia el escándalo y por esto sufrió su primera reforma en el siglo XVIII. Con el tiempo, la ficción se convirtió en el campo más honorable de la literatura. Este desarrollo culminó con la producción de una ola de novelas de fantasía en el tránsito hacia el siglo XIX, en las que se acentuó la sensibilidad y se convirtió a las mujeres en sus protagonistas. El clásico de la novela gótica es Los misterios de Udolfo en 1794, en la cual, como en otras novelas góticas, la noción de lo sublime, teoría estética del siglo XVIII, es crucial. Los elementos sobrenaturales también son básicos en estas novelas, y la susceptibilidad que las heroínas mostraban hacia ellos acabó convirtiéndolas en personajes de una exagerada hipersensibilidad que fue parodiada por Jane Austen con la abadía de Northanger en 1803. La novela de Austen introdujo un estilo de diferente escritura. La novela de costumbres, con frecuencia sus novelas se consideran no solo cómicas, sino también mordazmente críticas de la cultura restrictiva y rural de principios del siglo XIX. Su obra más conocida es Orgullo y Prejuicio,
en 1811. Mordaz es un propenso a murmurar o criticar con malignidad, normalmente ingeniosa. También en este siglo, cuando se desarrolla el romanticismo, corriente que contrariamente a lo que se pudiera pensar, no empleó tanto el género novelístico, los primeros en otorgar un lugar a la novela dentro de sus teorías estéticas fueron los escritores Lord Byron, Friedrich Schiller y Alphonse de Lamartine. En Francia, sin embargo, los autores prerrománticos y románticos se consagraron más ampliamente a la novela. Entre los más destacados se puede citar a George Sand en Indiana y a Víctor Hugo, con su obra Nuestra Señora de París. En Inglaterra, la novela romántica encuentra su máxima expresión con las hermanas Brontë, Emily, Charlotte y Anne. Y así como en Walter Scott, creador de una novela histórica de carácter tradicional y conservador, ambientada en Escocia en la Edad Media. Ivanhoe en Estados Unidos, Fenimore Cooper cultivó este tipo de novela. Su obra más conocida es El último mohicano. En Rusia puede citarse la novela en verso Eugenio Onegin de Alexandr Pushkin, y en Italia Los novios de Alessandro Manzoni. Por otro lado está la novela realista, que se caracteriza por la verosimilitud de las intrigas, que son frecuencias. Están inspiradas por hechos reales y por la riqueza de las descripciones y de la psicología de los personajes. La voluntad de construir un mundo novelístico, a la vez coherente y completo, vio su culminación con la comedia humana de Honore de Balzac y con las obras de Flaubert y Maupassant, y acabó evolucionando hacia el naturalismo de Zola y hacia la novela psicológica. En Inglaterra encontramos autores como Charles Dickens y George Eliot. En Portugal, Eca de Queiroz, y en Francia, a Octave Mitteau, quienes intentaron presentar una imagen global de toda la soledad. Pero es hasta el siglo XIX cuando el mundo de la novela se separa en alta y baja producción. La nueva producción superior puede verse en términos de tradiciones nacionales. A medida que el género novelístico reemplazaba a la poesía como medio de expresión privilegiado de la conciencia nacional, es decir,
se buscaba la creación de un corpus de literatura nacionales. Se pueden citar como ejemplos a La letra escarlata de Nathaniel Hawthorne en Estados Unidos y Memorias póstumas de Blas Cubas de Machado de Assis en Brasil. La producción baja o inferior se organizaba en géneros bajo un esquema que se deriva del espectro de géneros de los siglos XVII y XVIII, aunque vio el nacimiento de dos nuevos géneros novelísticos populares: la novela policíaca con Edgar Allan Poe y la novela de ciencia ficción con Julio Verne y H.G. Wells. Con esta separación, la novela probó que es un medio para una comunicación de carácter íntimo, pues las novelas pueden leerse en privado, mientras que las obras de teatro son siempre un acontecimiento masivo. Al mismo tiempo, las novelas se publican y se convierten en algo que conmueve al público, al compartir un punto de vista personal que puede representar al mundo. Así se desarrollaron nuevas formas de interacción. Entre los autores y el público, pues los escritores hacían sus lecturas públicas, recibían premios prestigiosos, ofrecían entrevistas en los medios de comunicación y actuaban como la conciencia de su nación. Este concepto del novelista como figura pública apareció durante el siglo XIX. También en el inicio del siglo XX trajo consigo cambios que afectarían la vida diaria y las costumbres de las personas, y por ende también de la novela. El nacimiento del psicoanálisis, la lógica, el relativismo y los avances de la lingüística provocaron que la técnica narrativa tuviera también que adecuarse a una nueva era. Las vanguardias en las artes plásticas y la conmoción de las dos guerras mundiales también tuvieron un gran paso en la forma de la novela del siglo XX. Por otro lado, la producción de novelas y la cantidad de autores que se dedicaban a su escritura tuvo en este siglo un crecimiento que se ha quedado de manifiesto en muy variadas vertientes. Una de las principales características que pueden apreciarse en la novela moderna es la influencia del psicoanálisis hacia finales del siglo XIX. Numerosas novelas buscaban desarrollar un análisis psicológico de sus personajes. Algunos ejemplos son las novelas tardías de Maupassant y Roman Roland, entre otros. La intriga, las descripciones de lugares y en menor medida el estudio social pasaron a un segundo plano. Algunos autores introdujeron
un aspecto suplementario y que se tornaría central en el estudio de la historia de la novela, el estilo, el cual se convierte en el mejor medio para reflejar el universo psicológico de los personajes. Por decir, el deseo de aproximarse más a la vida interior de los personajes provocó el desarrollo de la técnica del monólogo interior, como lo ejemplifican el teniente Gustell de Arthur Schnitzler en 1901, Las olas de Virginia Woolf en 1931 y el Ulises de James Joyce en 1922. La entrada de la modernidad y el humanismo en la filosofía occidental, así como la conmoción causada por las 2 guerras mundiales consecutivas, provocaron un cambio radical en la novela. Y así las historias se tomaron más personales y reales o formales. El escritor se encuentra con un dilema fundamental: escribir por un lado de manera objetiva y por el otro transmitir una experiencia personal y subjetiva. Es por eso que la novela de principios del siglo XX se ve denominada por la angustia y la duda. La novela existencialista, de la que se considera a Søren Kierkegaard como su precursor inmediato, con novelas como Diario de un seductor. Es un claro ejemplo. Otro de los aspectos novedosos de la literatura de comienzos del siglo es la novela corta, caracterizada por una imaginación sombría y grotesca, como las novelas de Franz Kafka, también de corte existencialista, como El proceso o La metamorfosis. En especial, durante la década de los 30, podemos encontrar diversas novelas de corte existencialista, las cuales se caracterizan por ser narradas en primera persona como si fuera un diario. Y los temas que más tratan pues, son la angustia, la soledad, la búsqueda de un sentido para la existencia y dificultad comunicativa. Después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el conocido boom latinoamericano, con exponentes notables y talentosos. Este periodo de la literatura hizo su aparición en la década de los 60 y alcanza su apogeo en la década de los 70 y principios de los 80. Entre los autores más destacados del boom latinoamericano se puede citar a Julio Cortázar, a Gabriel García Márquez y Octavio Paz, entre otros. Eso es lo que va avanzando lo que es la novela. Son varios tipos de novelas, el cómo van resurgiendo unas novelas con otras. Y también se habla de los elementos y características de la novela, donde según la novela, según la Real Academia Española, se define como obra literaria
en prosa, en la que